Hola a todos, gracias por llegar hasta este material, hasta este contenido, hasta este canal. Espero que el mismo sea de su agrado, les sea de utilidad y se sientan cómodos dándoles un me gusta al video, compartiéndolo, suscribiéndose al canal, recomendándolo, activar la campanita de notificaciones y eventualmente cuando esté disponible la opción puedan realizar sus aportes, sus contribuciones tanto al canal como al sostenimiento de este ministerio de difusión de espiritualidad del ser, de espiritualidad profunda, que vamos a empezar con una serie de vídeos de lectura, comentario y explicación a un curso de milagros. Para el inicio de esta gran labor y concretamente para el material introductorio a las enseñanzas de un curso de milagros, vamos a servirnos de diferentes materiales de apoyo. Entre ellos y de forma principal el producido por un gran conocedor, un gran investigador, un gran maestro de un curso de milagros, un difusor de todas las enseñanzas del curso, alguien que conoció de primera mano el curso desde la intimidad de sus inicios, concretamente desde el proceso de edición y revisión del mismo, el cual realizó junto con los coescribas, formalmente los escritores, pero en realidad se trata de coescribas del texto del curso, de la doctora Helen Schucman y del doctor William Telford, conocido como Bill Telford. Y en cuanto a este prolífico escritor, me estoy refiriendo, por supuesto, al doctor Kenneth Wapnick. Los tres que acabo de mencionar eran doctores en psicología de Estados Unidos, del área de Nueva York, y eran grandes amigos, por supuesto. Kenneth en vida se entregó de lleno a la difusión y a la enseñanza de este hermoso material. Y bueno, para la introducción del curso Milagros, como herramienta principal utilizaremos un libro de Kenneth titulado Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros, que es este que tengo por acá. Son cuatro tomos, un promedio de 200 páginas, digamos. Por ejemplo, va de 240 páginas más o menos. Entonces vemos que es un material bastante extenso, bastante profundo también. No se trata de un comentario capítulo a capítulo, sí, pero no se trata de comentario párrafo a párrafo, línea a línea, frase por frase. Se trata más bien de un método que Kenneth usó, que es un método sistemático de comentario y de explicación de los temas más importantes y más relevantes que se iban dando en cada uno de los 31 capítulos del curso. Las enseñanzas, o más bien el temario de este material de Ken Wapnick, lo iremos alternando con otras obras de gran trascendencia en la enseñanza de la pedagogía que utiliza el curso, tales como el libro Los 50 Principios de los Milagros, que utilizaremos bastante en la lectura y explicación del primer capítulo de un curso de milagros, y eventualmente nos estaremos apoyando de cualquier otro de los varios títulos del prolífico legado de don Kenneth Wapnick a lo que es las enseñanzas del curso. Debo aclarar que para aquellas personas que nunca han escuchado hablar nada del curso o han escuchado muy poco, siempre es recomendable conocer, por supuesto, la historia del curso, de cómo fue entregado, de quienes participaron en el proceso. Para ello les puedo remitir a diversas fuentes, pero recomiendo básicamente la literatura de autobibliografía de los dos coescribas del curso, de Helen Schucman y de Bill Telford, y puntualmente recomiendo también el libro de Kenneth Wapnick titulado
la historia, titulado Ausencia de Felicidad, la historia Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros. También a efectos de conocer la historia de forma resumida, bastante resumida en comparación con todo el amplio material que hay, resulta apropiado también recomendar el capítulo primero del libro de Kenneth Wapnick titulado Una introducción básica a un curso de milagros, y por supuesto también leer los temas de introducción de ese mismo libro que acabo de mencionar, de introducción básica a un curso de milagros, del cual incluso posiblemente nos estaremos beneficiando algunas ocasiones a efectos de esta serie que damos inicio el día de hoy. Aclaro que después de la lectura y comentario a la introducción de este libro del Dr. Wapnick, daremos inicio eventualmente a la lectura, comentario y explicación del texto mismo de un curso de milagros de forma directa, capítulo a capítulo, párrafo a párrafo, frase por frase. Todo, por supuesto, aclaro, en la medida de nuestras posibilidades y conforme sea la voluntad de aquel que inspiró el curso mismo, es decir, del amor de nuestro Padre Celestial, mi Padre que está en los cielos, como solía decir Jesús en su época de encarnación. Pues bien, bueno, sin más demora, vayamos directamente al contenido de este libro. Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros del Dr. Kenneth Wapnick. Y iniciaremos con el preludio, por supuesto. Introducción a estas series, se titula el preludio. Y dice así: comenzamos esta serie de 32 partes con una introducción general. Mi propósito primordial es mejorar la apreciación y comprensión de los estudiantes del trabajo fenomenal que es un curso de milagros, y específicamente el texto. Después de trabajar con el curso por un tiempo, hay una tendencia a que los estudiantes pierdan de vista lo que realmente están estudiando. Los estudiantes comenzamos normalmente a disociarnos de lo que leemos y a tratarlo de una forma superficial, sin un compromiso congruente con el deseo verdaderamente ardiente que yace en una parte de nuestra mente, en la parte de la mente clarificada, que solo quiere extender el reflejo del brillo del amor de Dios. Entonces, cuando nos disociamos de esa vibración, de esa energía, de esa voluntad que yace en esa parte clarificada de nuestra mente, básicamente lo que hacemos es tomar el curso de forma superficial. Lo leemos y no entendemos, lo leemos y no nos queda una huella emocional de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando. Repito, cuando nos disociamos durante la lectura, durante el estudio. Y por eso quisiera llamar la atención en que es verdaderamente importante y verdaderamente beneficioso, terapéutico incluso, cuando estemos leyendo y estudiando un texto de este calibre, de esta magnitud espiritual y psicoespiritual, como es un curso de milagros, pues lo hagamos de la forma más bondadosa posible con nosotros mismos, porque en realidad el beneficiado somos nosotros, es nuestra mente, que necesita corrección a niveles que la gente normalmente ni se imagina. Estaba leyendo que los estudiantes pierden de vista lo que realmente están estudiando, por lo que en esta introducción, estoy leyendo lo que dice Don Kenneth, por lo que en esta introducción espero darles esperanza no solo de la magnitud del curso como sistema de pensamiento, sino también como una obra de arte
la forma y el contenido de un curso de milagros. Bien, veremos que un curso de milagros no es un libro ordinario de espiritualidad. Es, en términos de literatura espiritual y de psicología, es una auténtica obra de arte. De hecho, básicamente no tiene comparación. No hay otra obra de espiritualidad entregada a la humanidad en la modernidad que se pueda comparar con el material, el contenido, el sistema pedagógico, el mensaje que tiene esta maravillosa obra que vamos a estudiar. Una obra de arte en todo el sentido de la palabra. Bien, continuamos. Este preludio de la serie se divide en dos partes. La primera está dedicada a la forma o el estilo, la forma en que está escrito el texto. La segunda se centra en el contenido, es decir, lo que el curso realmente dice. Como veremos en esta discusión, así como a lo largo de la serie, la distinción entre forma y contenido es uno de los temas claves de un curso de milagros. La forma se refiere a cualquier cosa externa que podemos observar en el mundo de los cuerpos, y el contenido es interno, el pensamiento o el significado de la mente detrás de la forma. Recordando, por supuesto, aquí el aforismo hermético que dice que todo es mente, recogido de la tradición antigua, que aunque no se menciona en la literatura hermética propiamente, proviene de las antiguas enseñanzas de las escuelas de Melquisedec, quien fuese un maestro en la antigüedad, en la zona de Levante. Fue incluso maestro de Abraham 2000 años antes de la aparición de Jesús, es decir, hace casi 4000 años. Melquisedec fue un gran maestro del Medio Oriente, de Levante, específicamente ubicado en la zona de Salem, en lo que hoy día es Jerusalén, y quien fundó las diversas escuelas de Melquisedec, que con el paso de los siglos se dispersaron por distintas partes del mundo, porque él los enviaba a fundar escuelas, a fundar movimientos de enseñanza, de entrega de esta sabiduría no perenne, de esta sabiduría universal que se ha entregado a la humanidad no una ni dos, sino en varias ocasiones. Y la escuela de Melquisedec fue una de las más importantes, y de hecho fue como un intento de mantener viva la llama de la revelación, de la información de espiritualidad profunda que necesitaba la humanidad en cuanto a entender y mencionar la relación paterno-filial que existe de forma eterna entre el Padre Celestial, el Padre Universal, y su creación. Y en el caso de nuestro planeta, pues en el caso de todos nosotros, que para ese entonces el mensaje o este tipo de enseñanzas se había casi perdido. La humanidad prácticamente había diluido estas enseñanzas en ritos, en mitos, prácticas absurdas, y la información revelada, la información espiritual profunda que se le había entregado a la humanidad milenios atrás, prácticamente se había perdido. Entonces este maravilloso ser, este personaje, este maestro de espiritualidad llamado Melquisedec, pues apareció aquí en nuestro planeta. No voy a entrar a la forma ni a los detalles, pero básicamente podemos decir que venía de muy lejos, para que me entiendan. Venía de muy lejos y de muy alto.
y bueno, llegó a la tierra a entregar este mensaje de la relación paterno-filial que tenía la humanidad con Dios. Y lo hizo para, repito, para mantener viva la llama de la revelación de la espiritualidad profunda, previendo y preparando el camino para un ser todavía mucho más elevado que vendría tiempo después, a replantear, a retroalimentar y a reforzar este tipo de enseñanzas en las necesidades que tenía la humanidad de estar en contacto con esta información. Bueno, les decía que los vestigios o las reminiscencias de las enseñanzas de Melquisedec, quien mandó a fundar escuelas a diversas partes del mundo, heredaron con el tiempo, con los siglos, diversos nombres. Por ejemplo, podemos identificar el hermetismo, el gnosticismo, algunas escuelas de sabiduría babilónica que también tomaron se nutrieron mucho también antiguas escuelas espirituales egipcias antes de que se corrompieran, porque las escuelas egipcias sufrieron una fuerte debacle en algún punto de la historia. Sufrieron un fuerte debacle, pero la enseñanza en cierta forma se mantuvo, se filtraron algunas influencias o algunas fuentes a la cultura babilónica. La cultura babilónica, hay que reconocerle, tuvo un papel importante en lo que fue mantener gran parte de esa sabiduría. También podemos citar a las escuelas caldeas. Siglos después el gnosticismo, ya después de que viniera Jesús. Podemos citar también la cábala hebrea, el misticismo que también tuvo una gran influencia, la sigue teniendo, y en este canal iremos desglosando algunos abordajes de carácter meramente cabalístico en comparación con las enseñanzas de Jesús. De hecho, una suerte de teología comparada, por decirlo así, o por lo menos integración y armonización de temas entre la cábala hebrea y las enseñanzas que directamente entregó Jesús. También podemos citar el taoísmo, el Vedanta, en fin, la sabiduría de las escuelas Melquisedec se dispersó por diferentes partes del mundo y permitió la continuidad, permitió el reforzamiento de esta información, de esta sabiduría, pero por supuesto también, como era de esperar, la información, las enseñanzas, la sabiduría se fue diluyendo, se fue permeando de otras influencias, se fue confundiendo, se fue distorsionando con el paso de los siglos. Y bueno, en cada región geográfica pues será distinta lo que queda, lo que quedó de esa información. Lo cierto es que con la venida de Jesús hace 2000 años después que Melquisedec, pues ya se dio ya el planeta, la raza humana, y con ello todas las civilizaciones, todos los mundos habitados de este cosmos, recibieron un reforzamiento definitivo, un reforzamiento integral de lo que es la enseñanza paterno-filial entre Dios y la creación. Y ese fue el rol que tuvo Jesús, y ese fue el mensaje de Jesús, y ese es el mensaje que un libro como Un Curso de Milagros vino a presentar en épocas modernas a la humanidad, con el fin de no solo mantener, sino reforzar el sistema de pensamiento de corrección y de elevación espiritual que vamos a estudiar a lo largo
de esta serie de videos y de otras series que iremos generando. Bien, continúo con la lectura de Don Kenneth. Dice: otro objetivo es mostrar cómo el curso en sí es una perfecta integración de la forma y el contenido. En otras palabras, la forma en que está escrito y el texto se convierte en una parte integral de lo que está enseñándonos, tanto que es casi imposible ver dónde termina uno y dónde comienza el otro. Vamos a ver. Bueno, la forma de la escritura del curso, por decirlo así, tiene un método, un propósito pedagógico, como veremos, ya que Jesús conoce la forma en que funciona nuestra mente, y con base en eso Jesús diseñó un plan de estudios y un sistema infalible de aprendizaje. Infalible desde el punto de vista pedagógico, no necesariamente desde el punto de vista del alumno, porque ahí va a participar lo que es el libre albedrío de los alumnos, en los que está la posibilidad de querer aprender o no. Aprendizaje que lograremos si tan solo ponemos nuestra pequeña dosis de buena voluntad, nuestra fe del tamaño de una semilla de mostaza, por así decirlo. Sigo con la lectura. Sin embargo, separarlos es lo que me propongo hacer en este preludio, comenzando con la forma de un curso de milagros. Bien, bueno, es importante en todo intento de abordar las enseñanzas de un curso de milagros, en todo intento por aprender este sistema de estudios, este plan de estudios, es importante, como bien lo hace Don Kenneth, abordar los aspectos de forma de la escritura, porque al inicio de este recorrido, de este viaje espiritual que muchos inician con un curso de milagros, normalmente no se le da importancia a estos detalles, pero en estudiantes que inician, que apenas están familiarizándose con la temática del curso, estos detalles que Kenneth va a exponer a continuación podrían ayudarles a tener un mayor discernimiento de lo que está detrás de un curso de milagros, de lo que es en sí el mensaje de un curso de milagros. Les puede ayudar a tener una mayor y mejor apreciación de que un curso de milagros no es un libro de espiritualidad cualquiera. El mundo está lleno de libros de espiritualidad, de sistemas de espiritualidad, y eso está muy bien. Eso está muy bien porque son muchos los caminos, porque son muchas las necesidades. Son muchas las necesidades en las almas de integrar diversos sistemas de aprendizaje y de hacerlo en diferente magnitud y en diferente momento. Por eso, bueno, es preferible que haya una gran cantidad de material, que haya una gran cantidad de sistemas, pero eso a veces resulta contraproducente porque tiende a abrumar a las personas en cuanto a la información y al material disponible. Lo importante del curso es que ofrece un sistema integral completo, un sistema pedagógico, como dije antes, infalible desde el punto de vista pedagógico, y que lo que queda a la espera es el aporte del estudiante, su pequeña dosis de buena voluntad, su fe del tamaño de un grano de mostaza, para permitirse la integración de este material, de estas enseñanzas, y lograr que la información pueda llegar a donde tiene que llegar. Por eso Kenneth ingresa en su trabajo
el aspecto de la forma, que a veces se pasa por alto, a veces se le resta importancia, a veces no se toca, no se aborda en las diversas fuentes que estudian, enseñan e imparten un curso de milagros. Pero aquí no lo vamos a hacer, aquí sí lo vamos a integrar, aquí sí lo vamos a abordar y lo vamos a tratar de explicar y comentar en la medida que esté en nuestras capacidades. Bien. Un curso de milagros, forma y estilo literario. Dice así. Primero me gustaría discutir el texto desde el punto de vista literario y hablar sobre algunos de los estilos que Jesús usa para expresar su mensaje. Después de esto, discutiré los aspectos musicales o sinfónicos de la escritura del texto. Vamos a ver posteriormente, algo que yo no sabía hasta que leí este comentario de Don Kenneth, el aspecto pseudo musical o sinfónico que tiene la escritura de un curso. Yo, si no me lo dicen o no lo leo, nunca lo hubiera detectado, porque, bueno, para empezar está o se nota o se aprecia en el idioma inglés, que es el idioma original de transmisión de esta escritura, el idioma original en el que se canalizó. Parece que tiene ciertas formas, cierta estructura en la que se puede identificar un estilo pseudo musical, pseudo poético o poético directamente en muchos casos. La parte poética sí yo no la he podido identificar en varias ocasiones. La musical pues es interesante que se nos diga que tiene una estructura musical, y esto vamos a leerlo oportunamente. Dice: comprender la naturaleza musical de la escritura del texto puede mejorar enormemente la comprensión de su mensaje, que es nuestro objetivo final. Desde un punto de vista literario, un obstáculo que la mayoría de los estudiantes encuentran es la forma en que un curso de milagros está escrito, específicamente el hecho de que está escrito en muchos niveles diferentes. Vamos a ver. Este tema de los niveles en el mensaje del curso, y por ende en la forma en que lo muestra la escritura, se debe a que en nuestra experiencia de ensoñación, a la que llamamos nuestra vida, la mente del soñador, aparenta estar dividida en múltiples niveles. Y debido a eso, Jesús utiliza en el curso un sistema pedagógico circular, en el que todos los niveles de la mente reciben el mensaje de cada idea y de cada frase que está escrita. Ello a pesar de que nuestra mentecita superficial, nuestra mentecita material, nuestra mente del proceso racional en vigilia, no se entere de nada, no se entere de esto. No obstante, debo recalcar que para obtener de nuestra parte los beneficios de esos efectos pedagógicos, es necesario nuestra mínima disposición a entender lo que estamos leyendo y a entender un mínimo de aprecio, a tener un mínimo de aprecio por este instrumento de espiritualidad profunda. De ahí el interés de Don Kenneth Wapnick de hacer mención de aspectos relacionados con la forma en la que está escrito el curso, ya que son aspectos que como mínimo pueden llamar la atención de cualquiera que quiera aprender. El que tenga oídos para ver, que vea; el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Significa usar nuestros sentidos como una llave y como una herramienta, demostrando que estamos dispuestos a sanar, que estamos dispuestos a aprender.
El que aprecie la curación del pensamiento, el que aprecie la sabiduría, el entendimiento, el recto pensar, pues que aprenda y se regocije con la paz que está más allá de todo entendimiento. Bien, continuamos. Habiendo dicho esto, permítame decir también que la dificultad que este tipo de escritura presenta en última instancia es un disfraz para el problema real que los estudiantes tienen con el curso, que es su mensaje. No por cómo está escrito, sino por lo que dice. Bien. El mensaje de un curso de milagros, como veremos a lo largo de su lectura y a lo largo de su estudio, confronta y estremece las bases mismas de nuestro sistema de pensamiento, de nuestros pensamientos, programas mentales más arraigados sobre lo que creemos que somos, sobre nuestra personalidad, sobre la identidad del personaje. Y eso es lo que se va a ver confrontado, eso es lo que se va a ver revisado, enfocado con la luz del discernimiento. Por eso nuestro ego reacciona de una forma muy fuerte, muy feroz en muchos casos, porque el ego no quiere que esta información ponga el foco de atención, ponga la luz sobre el sistema de pensamiento del falso personaje que creemos ser, el sistema de pensamiento del ego. Y de eso trata un curso de milagros a lo largo de todo el libro de texto y de todas las lecciones, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Continuamos. Sin embargo, es cierto que la forma en que el curso presenta sus enseñanzas puede ser un obstáculo, al menos para un estudiante principiante. Bueno, a diferencia de Don Kenneth, yo no diría que se trata propiamente de un obstáculo, porque la idea o el concepto de obstáculo como concepto nos evoca la idea de algo que se pone adrede para estorbar o impedir el paso de algo. Yo diría más bien que se trata de un filtro psíquico e inconsciente que está presente en nuestras mentes de antemano, desde hace mucho tiempo, y que se hace más evidente respecto a aquellos estudiantes que aún no son sinceros con ellos mismos en cuanto a cuál es su propósito al leer y a estudiar el curso. Pero esto lo iremos viendo con detalle a su debido tiempo, tiempo nunca mejor dicho, ya que si hay algo que vamos a entender y vamos a estudiar en este material, es que precisamente el tema del tiempo es uno de los más recurrentes y de los más pedagógicos en las enseñanzas del curso, tanto desde el punto de vista metafísico como psicoespiritual. Pero no nos adelantemos con esos temas todavía. Vamos paso a paso. Bien, continuamos. 2 niveles de discurso. Permítame ver que todo esté bien con el audio. Sí, todo va bien. Sí. 2 niveles de discurso. Cuando comencé a enseñar un curso de milagros a mediados de la década de los 70, de 1970, uno de los puntos que enfaticé fue los diferentes niveles en los que se escribió el curso, y específicamente el texto. En estos primeros años a menudo hablaba de lo que me refería como nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 es la dimensión metafísica, que enseña que el universo es una ilusión
y es irreal, y que ni siquiera estamos aquí. Aún más al punto en que Dios, quien nos creó, no sabe nada acerca de nosotros. Porque, ¿cómo puede uno saber sobre lo que no es real? Bien, esta idea de que Dios no sabe nada acerca de nosotros, entendiéndola correctamente, no contradice la ley de la omnisciencia de Dios, porque a lo que se refiere tanto Kenneth como esta ley y como el curso mismo, es que el conocimiento de Dios, su omnisciencia, corresponde siempre a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que es eterno, a lo que es perfecto, a lo que es inmutable y a lo que es lleno de la plenitud del amor infinito. Las cosas falsas, las cosas ilusorias, no forman parte del pensamiento infinito y perfecto de Dios. Por mucho que la sabiduría del mundo, los dogmas religiosos del mundo quieran atribuirle a Dios otra cosa. Ahora bien, para entender de forma resumida y anticipada este asunto de la creación, debo decir que los pensamientos del Hijo de Dios, uno de los hijos de Dios, viéndolo como identidad creadora, esos pensamientos se enfocaron en usar la imaginación de la poderosa mente de ese Hijo de Dios para dar paso a ilusiones y espejismos en su propia imaginación. Estos pensamientos fueron albergados y fueron permitidos en la mente de este Hijo de Dios, quien restringió y restringe, porque también es tiempo presente, su pensamiento y limita su conocimiento, limita su reconocimiento de lo que es real y de lo que es verdadero, para inmediatamente dar paso a la negación de esa visión y en su lugar percibir una experiencia imaginada de ilusiones, que juntas todas esas ilusiones conforman lo que en el curso se describe como el sueño, como un sueño. El sueño del Hijo siempre inocente de Dios, el universo fenoménico o el cosmos, este mundo, por ejemplo. Dios nos unió a la experiencia de percibir él mismo esas ilusiones. Bueno, para empezar, Dios no percibe, Dios conoce, porque la percepción como concepto en la espiritualidad profunda es un nivel de reconocimiento menor, gradual al del conocimiento, al del conocimiento. Y en el cielo no hay nada que no sea conocimiento. En el cielo no hay percepción. Dios, por ejemplo, no tiene percepción. Dios tiene conocimiento, y toda su creación igualmente ejerce conocimiento, no percepción. Donde se comenzó a dar la percepción fue en el sueño. Entonces, por eso se dice que Dios no sabe nada de nosotros. Pero lo que sí hizo Él, como Padre amoroso, fue proveer y disponer las herramientas y la ayuda necesaria para que dejáramos de percibir esas ilusiones. Veremos esto con detenimiento muchas veces a lo largo de esta serie de videos, para no adelantar mucho acá, no desviarme mucho de la intención en este punto, que es ir leyendo, comentando y retroalimentando los aspectos de forma sobre la escritura del curso que Kenneth expone en el preludio de su libro Viaje a través del libro de texto. Seguimos. Este tema metafísico
sobre la creación del universo, del cosmos, es profundo, es complejo. Tal vez no queda bien abordarlo acá en estas primeras fases, pero ya habrá oportunidad de abordarlo a profundidad. E incluso no en esta lista, en esta serie relacionada con el curso, pero tal vez sí en otra relacionada con Cábala y comparación Cábala con otros sistemas no dualistas. Bueno, Cábala no es no dualista. Cábala es más dualista que no dualista, pero tiene algunos matices y algunos apuntes no dualistas. Pero si uno lo ve a profundidad, Cábala es básicamente un sistema dualista. En algún momento prepararé una serie de videos, si Dios lo permite, haciendo esa comparación. Espiritualidad comparada, podríamos llamarlo, para no llamarlo teología comparada. Según muchos, Jesús fue un gran cabalista, un gran rabino. Hay una corriente en el judaísmo que intenta reivindicar la figura de Jesús, reivindicarlo, o más bien reelaborarla o redescubrir la figura de Jesús, porque muchos en el judaísmo desde hace siglos se percatan de que el judaísmo desaprovecha una gran oportunidad habiendo mantenido una actitud hostil histórica hacia el mensaje y la imagen, la figura de Jesús. Entonces actualmente hay cierto grupo de intelectuales, de pensadores en el judaísmo, en Cábala, que intentan como refrescar o retroalimentar o reelaborar la imagen de Jesús para recuperarlo, por así decirlo, como figura importante del judaísmo. Y algunos han dado a decir que fue un gran cabalista. Bueno, eso lo veremos en otro momento. Personalmente considero que la enseñanza y el mensaje de él trasciende por mucho lo que hoy día y desde la Edad Media se expone en la Cábala. Si bien es cierto, muchas de las ideas que él abordó, que él enseñó, que él explicó, coinciden con enseñanzas rabínicas, cabalísticas de siglos incluso antes de la aparición de Jesús, él no abordó su enseñanza desde el punto de vista de la cosmovisión o la cosmovisión espiritual del judaísmo de aquellos siglos. Él fue más allá y el mensaje de él fue más allá por mucho. Cabalista o no, yo considero que no. Su imagen, su enseñanza trasciende mucho, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Continuamos con la lectura de Don Kenneth. También he dicho a este respecto que, dado el hecho de que creemos que estamos aquí, esta no es una forma práctica de tratar de entender y vivir según los principios del curso. Vamos a ver. Lo importante aquí es no caer presa de la ansiedad. Las enseñanzas del curso se aprenderán eventualmente y se integrarán en nuestro sistema de pensamiento a su debido momento y en un proceso gradual de corrección que empezará a traer paz a nuestra mente al dejar de darle valor a las resistencias y a las defensas del ego que están instaladas en nuestra mente. Por eso no es aconsejable darle más importancia de la debida a nuestras dificultades iniciales al estudiar el curso, por ejemplo acerca de no entender alguna frase porque no sentí que me estuvieran hablando a mí, no sentí que el mensaje me llegó, por ejemplo. Esto se debe, como dije antes, al hecho de que el mensaje del curso
se dirige a los diferentes niveles en los que la mente del soñador, nuestra mente, nosotros somos el soñador, en los que la mente del soñador aparenta estar dividida, aparenta estar segmentada. En realidad la mente no está ni dividida, ni segmentada, ni nada. Pero en la experiencia prácticamente traumática de ensoñación, la mente del soñador pareció dividirse y así fue asumida, así fue creído por las almas que se proyectaron después del evento de la fragmentación, después de la ruptura de las vasijas, como lo llaman en Cábala. Pero bueno, seguimos. Es muy desconcertante, especialmente al principio, que se nos diga, como lo hace un curso de milagros, implícitamente y explícitamente, nos dice en todo momento, que Dios es ajeno a este mundo y a nuestra participación en él. Por lo tanto, hay un segundo nivel, el nivel 2, que constituye el lado más práctico del curso y trata con la distinción, no entre verdad e ilusión, que sería la parte metafísica, sino entre la manera de ver la ilusión, es decir, con la mentalidad correcta del Espíritu Santo, entre paréntesis el perdón, y la otra forma de verlo, la manera de ver la ilusión con la mentalidad errada del ego, entre paréntesis culpa y juicio. Vamos a ver, es decir, el nivel 2 no es de carácter metafísico, ni ontológico, ni cosmogónico, sino es completamente práctico psicoespiritual. Es partir del hecho de que el soñador o las almas, después de la fragmentación, asumen que hay una división y deciden dentro de la imaginada experiencia de la ensoñación, deciden constantemente qué aspecto de su mente utilizar, qué aspecto de la mente van a utilizar para proyectar su experiencia. Una parte de la mente que está clarificada, que está iluminada por la luz de reflejo del amor, una parte de la mente que no ha negado la unidad con el Padre, que el curso le llama mente correcta, y otra parte de la mente que niega todo eso, que el curso le llama la mente no sanada. O sea, básicamente la mente que está ejecutando procesos de pensamiento mediante programas mentales instalados por el ego. El ego es como un programador mental que ha instalado estos programas de negación de la luz, negación de la verdad, negación del amor, negación de Dios. Esta otra parte es la mente sombría, la mente egoica. Y el nivel 2 del curso se enfoca básicamente en ese abordaje de la información, de mostrarle al soñador que él está en el punto medio en el que puede tomar una decisión entre ver las cosas y actuar conforme a un sistema de pensamiento o al otro. O sea, que siempre va a ser responsable de cuál sistema de pensamiento va a utilizar, por cuál de los dos se va a decidir. Y esto es a lo que se refiere el curso, don Kenneth, al mencionar el nivel 2. El curso no lo plantea de esta forma sistemática, nivel 1, nivel 2, pero sí es fácil deducirlo de la lectura. Sigo con la lectura. Los estudiantes pueden encontrar frustrante que estos dos niveles nunca se identifiquen como tales en el curso.
Aclaro que el curso no está escrito tal y como lo haría un escritor tradicional, por ejemplo un académico o un editor profesional, sino que está escrito en una forma muy diferente. Está escrito a la manera de Jesús, con un sistema pedagógico, psicoespiritual, de alguien que conoce a la perfección nuestra mente, cómo funciona. Es decir, tiene un método que le exige a nuestra mente hacer un tipo de, por así decirlo, gimnasia mental, gimnasia de discernir el nivel en el cual me están hablando. Y eso ayuda y conduce a la mente a una integración profunda del mensaje y no solo a una lectura superficial, que es lo que termina afectando al estudiante principiante, al estudiante que todavía no se ha comprometido con este tipo de material. La lectura superficial, la lectura no reflexiva o una lectura de autoengaño, que es lo que normalmente invade a las personas cuando intentan transitar por estos caminos y con este tipo de textos, pues básicamente se ven dominados por un tipo de ego espiritual o santurronería o alguna cosa por el estilo. Y contra eso, pues nos advierte un profesor especializado como lo fue Don Kenneth, no para desincentivar, sino para mostrarle a la persona que eso podría ser la situación en su caso, y no para criticarle ni para hacerla sentir mal, sino simplemente para que pueda entender de forma clara, de forma tal vez temprana, que si la enseñanza no es para él, o bueno, la enseñanza sí es para él, pero tal vez el estudiante no está preparado para recibir esta información, ni para integrarla, ni para asimilarla, porque su alma todavía está transitando etapas distintas, etapas en las que necesita aprender otras cosas, necesita integrar otras cosas, necesita explorar otros caminos, y le ayudará mucho, le ahorrará mucho tiempo y recursos cognitivos y emocionales darse cuenta si se está autoengañando o simplemente es un escalón más que debe transitar en este proceso evolutivo, lo cual estaría bien, aunque sea si de forma temporal le aporta algo, le ayuda en algo y después pasa de eso, pues está bien, porque su alma predestinó ese paso transitorio, lo cual estaría muy bien. Al final, todo, viéndolo en un gran macro, en un gran zoom, todo es parte del plan del alma. El plan del alma de sanar las heridas emocionales, el plan del alma de reunificar la fragmentación, la aparente fragmentación que se dio con la proyección del universo, del cosmos, después de la absurda idea de la separación que se instaló en la mente del soñador en un punto del sueño. No en los niveles tempranos del sueño, en los niveles iniciales, en los que todavía el recuerdo y el reconocimiento de la unidad está vigente, sino en etapas posteriores en las que se comenzó a albergar en la mente del soñador, se comenzó a dar forma, a proteger la idea de que se había separado, de que el soñador se había separado de la fuente. Pero bueno, esto es parte de la historia metafísica, ontológica de la separación del soñador, y esto lo seguiremos viendo en muchas ocasiones a lo largo de la lectura del texto. Seguimos. Por cierto, dice un Kenneth, ya continuando con la lectura, por cierto, en los capítulos 1 y 2, Jesús se refiere a diferentes niveles, pero se refiere a los niveles de la mente y el cuerpo, no de lo que estoy hablando aquí. Bien, a menudo
esto lo hizo Kennedy en diferentes ocasiones, en diferentes libros. A menudo Jesús hace referencia implícitamente al principio de causa y efecto, ya que en diversas frases, tanto cuando habla de la enfermedad o de nuestra experiencia vital en general, se refiere al nivel de la mente como sinónimo del nivel de la causa. Es decir, la mente es la causa, es el nivel de la causa. Esto luego para diferenciarlo del nivel de la forma, del nivel del cuerpo o el mundo físico material, los planos densos o las circunstancias y eventos en el mundo, que es al final de cuentas parte de la proyección de la mente del soñador en los planos más densos, que en conjunto sería el nivel de los efectos, el nivel de la forma. Constantemente Don Kenneth nos plantea esa diferencia de los niveles para ayudarnos con entender estos aspectos básicos. Pero en otras ocasiones que nos habla de los niveles, se refiere a los diferentes niveles en los que el enfoque consciente de la mente se encuentra. A veces en la lectura del curso Jesús nos habla como si fuéramos el soñador en los primeros niveles del sueño, cuando decidió proyectar la fragmentación. A veces nos habla como la mentecita material, egoica, reduccionista, como el personaje egoico. Nos habla también como el tomador de decisiones. O sea, son diferentes niveles en los que Jesús se refiere a nosotros en la lectura. Entonces nosotros tenemos que ir discerniendo en qué nivel nos está hablando para poder integrar bien la información y la enseñanza. Seguimos. No solo estos dos niveles no se identifican como tales, sino que se intercambian a lo largo del texto, a veces incluso en la misma oración. Gimnasia mental. Hay un método en esta loca escritura, sin embargo, en el que uno puede reconocer que estos diferentes niveles representan diferentes aspectos de nuestro viaje espiritual. Lo que les decía antes, es diferentes etapas en las que está proyectada la mente del soñador, niveles en el que aparenta estar fragmentada la mente del soñador, porque en realidad, desde el punto de vista espiritual, la mente no está dividida, la mente no está fragmentada, la mente no está desplegada en niveles, la mente es una sola. Desde el punto de vista espiritual, en el sueño sí se perciben en niveles, porque el sueño es una negación de la realidad, el sueño es una negación de la verdad, el sueño es una experiencia simbólica, es una experiencia ilusoria, es un espejismo metafísico de la mente, es una proyección holográfica multidimensional, fractal. Es una locura. De hecho, es estrictamente hablando, desde el punto de vista psicoespiritual, es una completa locura. Pero bueno, se comenzó a percibir como locura a partir de la idea de la separación. Antes de eso, pues digamos que no era una locura, porque había un recuerdo, había un reconocimiento de que, a pesar de que los primeros niveles era un sueño, el soñador estaba teniendo su experiencia de alejamiento de la verdad, su viaje de aventura, su ensoñación. A pesar de eso, había un recuerdo directo de la unidad con la fuente, de la unidad con el Padre Celestial, la relación con el Padre Celestial. Todo estaba aún interconectado a nivel mental profundo, a nivel álmico. Hay un alma primordial, lo que en Cábala se llama Adán Kadmon, lo que en Cábala se llama más bien el Ein Sof, porque Cábala enseña que después de los primeros niveles del Ein Sof, que sería lo que el curso de milagros denominaría el soñador, pues ocurre un pensamiento disgregado
que Kabbalah lo llama el Adam Kadmon, que es básicamente la idea o la planificación de cómo será dispuesto la ensoñación, cómo será dispuesto el viaje de aventuras, cómo se crea la experiencia de la ensoñación en esos niveles que aún había reconocimiento mental, espiritual directo de la relación con el Padre Celestial. Pero en un punto de ese viaje mental involutivo, gradual, pues se rompieron las vasijas, como llaman en Kabbalah. Se dio la fragmentación, lo que el curso de milagros llama la pequeña idea loca, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Es una idea sencilla, resumida, casi cómica, como lo utiliza el curso, porque el curso no le interesa meterse mucho, enfocarse mucho en la metafísica y la descripción de cómo se dio ese proceso, pero sí hace mención en muchas ocasiones al proceso mismo. El curso en lo que se enfoca es en entrenar a nuestra mente para que recuerde y reconozca que tiene una mente. Las almas, nosotros como seres humanos, necesitamos recordar y reconocer y aceptar que tenemos una mente. Y el curso nos enseña y nos entrena para esto. No me refiero a la mente de la que hablan los psicólogos, ni la mente de lo que hablan los médicos, la actividad neuronal, cerebral, o sea, la mente racional, materialista, reduccionista, o sea, la mente en vigilia, esa ya obviamente sabemos que la tenemos. Pero cuando el curso nos dice que que necesitamos recordar, saber y reconocer que tenemos una mente, se está refiriendo a la mente profunda, a los niveles profundos de la mente, incluso más allá del inconsciente individual, más allá del inconsciente colectivo, en niveles de actividad mental que ni Carl Gustav Jung, ni Freud, ni Uspensky, ni ninguno de estos psicólogos o pensadores o filosóficos de siglo pasado y antepasado no se hubieran ni imaginado que existían. Y a eso se refiere el curso con el entrenamiento que necesitamos para recordar y aprender que tenemos una mente en niveles muy profundos y que esta mente es muy poderosa y que las capacidades de esta mente han sido negadas, han sido han sido ocultadas de nuestro enfoque consciente, de nuestra visión consciente que nos oculta el ego. Y el curso trata de entrenarnos precisamente para eso, para recordarlo, para reconocerlo, para aceptarlo y para usarlo en nuestro beneficio, en el beneficio del crecimiento evolutivo, conciencial, reconocimiento espiritual, porque el espíritu no crece, lo que crece es el proceso mental que va ampliando el reconocimiento de esa espiritualidad. El espíritu es pleno y perfecto y absoluto de por sí. Lo que va cambiando, lo que va creciendo, lo que va disminuyendo es el uso de la mente para reconocerlo. Y eso es lo que en la jerga popular se le llama crecimiento espiritual. Entonces la gente cree que es que el espíritu crece. No, lo que crece es tu vasija de reconocimiento, de ampliación, tu capacidad mental y emocional de ir integrando esta información e ir integrando las verdades de que tenemos una mente poderosa y que esa mente crea la experiencia y que esa mente es la que ha creado toda esta experiencia de ensoñación. Ya no me acuerdo por dónde quedé. Gimnasia mental, creo. Bueno, voy a retomarlo de acá. Sigo, creo que repitiendo. Hay un método en esta loca escritura, sin embargo, en el que uno puede reconocer que estos diferentes niveles representan diferentes aspectos de nuestro viaje espiritual.
bueno, sí, básicamente lo que estaba comentando antes, de que el mensaje espiritual del curso se filtra en todos los niveles en los que nuestra mente cree estar. En todos los niveles en los que la mente cree estar dividida. A pesar de que en esa operación exitosa no seamos capaces de percibir todos esos niveles profundos. O sea, recibimos la información, se integra, se llega a todos los niveles de la mente, pero nuestra mente racional, consciente, materialista, ni se entera. Pero la información llega. Aunque no lo reconozcamos, aunque no lo sintamos incluso, la información siempre llega. Cuando estamos receptivos, cuando tenemos un aprecio, cuando tenemos una mínima disposición, una mínima dosis de buena voluntad, una fe pequeñita, el tamaño de un grano de mostaza. En esos casos la información llega aunque no lo sintamos y aunque no los reconozcamos, aunque ni nos enteremos, aunque no veamos que nada cambie, la información llega. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de estas verdades está desde siempre. En la eternidad esa información está instalada en nuestra mente, en los niveles profundos, en los niveles de nuestra mente correcta, nuestra mente clarificada, nuestra mente iluminada, donde está el Espíritu Santo brillando, donde está el ser interior brillando. Ahí esa información está. Y cuando comenzamos desde nuestro personaje, desde nuestra mente superficial, a ir integrando esa información, las partes intermedias de la mente que necesitan corrección, necesitan sanación, van recibiendo los beneficios de la información, de la enseñanza, que vayamos recibiendo, que vayamos aceptando. Y si esta luz que va produciendo esta enseñanza buscará siempre encontrarse con la parte clarificada, con la parte de nuestra mente iluminada, con el Espíritu Santo. Va a haber una atracción, la energía de nuestra pequeña dosis de buena voluntad siempre se va a ver atraída hacia la enseñanza del ser interior. Por eso, aunque en nuestra disociación y en nuestro día a día, en nuestro agobio, no nos demos cuenta de que la información se está integrando, se está filtrando en nuestra mente, está sanando en nuestra mente, eso está ocurriendo. ¿Por dónde iba? Aunque repito, nuestra mente racional de vigilia no se entere. Lo cierto es que el mensaje penetra, se anida en la mente del soñador. La semilla de la verdad llega hasta estos niveles de nuestra mente, germina, crece y da buen fruto. Sigo con la lectura. Ya encontré acá. Un curso de milagros en sí mismo nos proporciona una imagen útil donde Jesús habla de nuestro proceso espiritual como análogo a subir una escalera. Por ejemplo, ver el texto capítulo 28, sección 3, párrafo 1. Uno de los usos más destacados de esta analogía se produce en la primera parte del canto de la oración. El folleto que Helen Schuckman, la escriba del curso, tomó después de que el curso se completó. El peldaño inferior de la escalera refleja la identificación con el ser físico y psicológico que llamamos nosotros mismos, nuestra experiencia como cuerpo en el mundo material, nuestro personaje egoico, por así decirlo. El peldaño superior de la escalera refleja el final del viaje, la aceptación de la expiación para nosotros mismos y el logro del mundo real. Cuando logramos ese estado, la escalera desaparece y estamos de vuelta en el cielo, que nunca abandonamos realmente. Bien, bueno, previo a transitar todos esos escalones
esos escalones hermosos del sueño feliz, que son los escalones de nuestra mente clarificada. Desde ahí hasta el primer sueño o el sueño mental central y el paraíso mental de la mente en conciencia crística, la conciencia de unidad con el Padre. Sigo con la lectura. Lo que es tan impresionante de un curso de milagros como un sistema de pensamiento espiritual es que hay algo allí para todos los estudiantes, independientemente del peldaño en el que se encuentren. Sus diferentes niveles de escritura reflejan estas diferentes etapas de nuestro viaje a casa, como se ve en las siguientes ilustraciones específicas. Y a continuación, Kenneth hace referencia a los otros aspectos del preludio que él quiere abordar, que él quiere explicar sobre la escritura en curso de milagros, es decir, la forma en la que la escritura del curso de milagros utiliza las siguientes ilustraciones o las siguientes figuras. Y la siguiente que corresponde la de Dios, después está la de Jesús, después está el Espíritu Santo, después están otros aspectos musicales. Ya por el tiempo que llevamos 1 hora y 11 minutos, pues creo que este punto de Dios sigue el de Dios, después está oraciones a Dios, después está, si no me equivoco, el Espíritu Santo, después sigue el milagro, y ahí van. Son diferentes aspectos que Kenneth quiere explicar con relación a la forma de la escritura de un curso de milagros y a las figuras que se utilizan en cuanto a la forma. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video, para ayudarle a la voz, a la garganta, que estamos un poquito resentidos. Entonces lo vamos a dejar para el próximo video, que espero lo realicemos y lo subamos muy pronto. Si te gustó este material, por favor considera darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, compartirlo, recomendarlo, etcétera. Y bueno, sin más, estoy muy agradecido de que hayan visto este video, este material. Espero les haya gustado, les sirva por lo menos, lo puedan considerar para seguir viendo el contenido de este canal. Y sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, chao.